Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Estamos nuevamente en Logística y Más, un nuevo episodio, nuestro episodio número 12. Ya vamos avanzando, hoy tenemos un tema interesante relacionado con la logística, donde muchas veces hay desconocimiento y tiene que ver con el transporte y almacenamiento de sustancias peligrosas. Así que tenemos a un invitado de lujo, como siempre, don Carlos Pavés. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido a Logística y Más. Muy bien, Humberto, Marco, Yanni, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá con ustedes conversando de lo que nos apasiona en realidad la logística y un tema tan interesante como son los productos peligrosos. Justamente porque hablamos tras bambalinas que como hay mucha normativa de por medio, a veces las personas ahí se confunden, hay obligatoriedad actualmente de las organizaciones de capacitar a su personal, de tener a disposición algunos elementos y también información para que uno pueda actuar de forma adecuada en caso de emergencia. Así que, oye, muchísimas gracias, Carlos, por acompañarnos. Voy a presentar aquí a nuestros panelistas estables. Don Gianni Contella, vamos a dejarlo mejor para el final. Don Gianni Contella. Por supuesto. ¿Cómo está, Gianni? Oye, gracias, Humberto. Bien, todo excelente por acá. Bienvenido, Carlitos, por acompañarnos en este Logística y Más. Y a don Marco. Don Marcos, ¿cómo está usted? Bienvenido a Logística y Más. ¿Cómo están? Sí, bienvenido a toda Logística y Más. Estamos en el capítulo número 12. ¿Cómo avanza el tiempo? Cuando esto era una maqueta por ahí nomás, un piloto en alguno de los locales del MUT, ahí estuvimos armando este piloto, así que ya 12 episodios. Carlos, un millón de gracias por darnos tu tiempo y poder conversar con nosotros. Carlos también es parte de la blog y una de las personas que me ha enseñado bastante sobre transporte y almacenamiento de productos químicos. Hemos tenido largas conversaciones con algunos de sus clientes para ver cómo hacíamos transporte. También me ha apoyado en otras iniciativas donde me ha dicho, oye, cuidado aquí, cuidado allá, y tiene harto empuje en ese lado. Así que, Carlos, gracias por estar. Don Gianni, también gracias por estar. A ver si hoy día nos mantenemos todo el capítulo, todo el episodio. Y don Humberto, aquí estamos otra vez viendo esto que nos gusta, la logística. Así que vamos a ver cómo podemos sacar lo mejor de la experiencia de don Carlos hoy día. Sí, justamente sin que nos vayamos para cualquier lado, que de repente nos pasa muy fácilmente. Logística y Más, por eso. Ahí donde en el más es donde está esta amplitud del programa. La dispersión está en el más. Oye, sí, hay que aprovechar de que tenemos a Carlos, que es un experto en esta área, para ir dilucidando ciertas dudas que muchas veces se van generando, y las personas, tienen abierto ahí el chat para poder hacer sus preguntas a nuestro invitado de hoy. Vamos a partir con la historia de Carlos, para que nos cuentes un poco acerca de tu trayectoria, la gente que está viendo en vivo, que va a escuchar en diferido en el canal de YouTube y en Spotify, para que te puedan conocer y saber acerca de la relación que tienes con la logística. Adelante, Carlos, por favor, cuéntanos un poquito, y ahí nosotros vamos a ir matizando. Los chicos te van a ir haciendo las consultas pertinentes. Perfecto. Llevo aproximadamente 15 años de carrera logística. Partí bien chico, la verdad, por ahí en DIS, hoy Walmart, antes distribución y servicio, haciendo una logística más bien basada en la administración de supply chain, porque en ese momento era jefe de venta, y los jefes de venta en esa oportunidad se preocupaban de todo, desde el control de los inventarios, las negociaciones con los proveedores, los traqueos de los camiones para ver cómo surtir las góndolas, etcétera. Pero ya más involucrado en los productos químicos. Llevo aproximadamente 10 años trabajando para las industrias químicas. He pasado por varias empresas donde he logrado ahí ir forjando mi conocimiento a través del tema, y obviamente en este mundo que va cambiando constantemente, actualizando normativas, uno nunca deja de aprender.
Entonces hay que estar ahí constantemente. Y la red de contactos, por supuesto, que ayuda mucho y facilita mucho también ese update de los conocimientos sobre esta materia. Genial. ¿Alguna consulta respecto, cómo comenzaste como a especializarte en el tema de sustancias peligrosas, así como la historia, como el mito, así? La primera planta química donde trabajé fue Quimetal Industrial. ¿Ya? Es una empresa de capitales chilenos. Fue una excelente escuela para mí porque es una empresa aún con mucho compromiso con respecto a la seguridad, a las normativas, a la regulación vigente, y ahí yo aprendí muchísimo. Partí como jefe de bodega de la bodega de sustancias peligrosas y terminé como jefe de logística en esa empresa también. Así fue, en esa empresa partió todo el tema en mi relación con la industria química. Genial. Don Marcos, don Gianni. Nuestro saludo ahí va a don Sebastián Yáñez Nuestro amigo de Quimetal. De Quimetal, que Quimetal. tenemos algunas cosas ahí en conjunto con don Carlos. Sí, claramente Quimetal tiene un estándar bastante... la palabra no es que tenga un estándar elevado, sino que tiene el estándar que se debe cumplir. Esa es la verdad, que de repente el mundo le saca el quite a cumplir las normativas, el estándar, pero la verdad es que hay empresas que lo hacen cumplir y uno al final termina agradeciendo que te enseñen y termina agradeciendo que te hagan cumplir el estándar, porque después es más fácil. Documentalmente, elementos de protección personal, cumplimiento de los años de los camiones, cumplimiento de los espacios, cumplimiento el que no tienes que mezclar A con B porque está en la normativa, y después uno dice, una vez que ya aprendes, es más fácil. No sé, Carlos, ¿cómo está tu experiencia en eso? O sea, si una vez que ya vas capacitando, el incorporar nuevas personas, el incorporar nuevos proveedores, ¿cómo se va dando eso con esto de que cumplan o que no cumplan las normativas o que cumplan con lo que hay que cumplir? Bueno, en esta industria, la capacitación, si bien es obligatoria a través de los decretos que nos regulan, es vital. Es vital la capacitación. El personal operativo siempre tiene que estar muy capacitado en estos temas, de cómo tiene que ser la manipulación, de cómo tiene que ser el almacenaje de los distintos productos. ¿Por qué un producto inflamable se almacena en una bodega que de infraestructura es totalmente distinta a una bodega de tóxicos, corrosivos y misceláneos, por ejemplo? Siempre es muy importante el saber por qué. Bueno, existe también el ODI, que es la obligación de informar, en donde nosotros como líderes de la operación debemos entregar a nuestros colaboradores toda la información necesaria con respecto a los riesgos, con respecto a la mitigación de estos también. Y para eso existen un montón de herramientas que nos facilitan esa tarea y al final podemos tener operaciones seguras gracias a todo este conocimiento que se va adquiriendo a través del tiempo. Oye, Carlito, consulta. Acá en la región metropolitana, primero vamos a partir como más lado de micro. ¿Cómo están los paños en relación a la autorización o los permisos de bodegaje para sustancias peligrosas? Sí, bueno, en la región metropolitana ya no quedan muchos paños industriales catalogados como industrias molestas, por ejemplo, como están catalogadas las industrias químicas. Por lo mismo, casi todos los operadores logísticos para sustancias peligrosas están saliendo a la periferia, casi en el límite de la región metropolitana. Está complicado el tema inserto dentro de Santiago, pero en las periferias ya estamos viendo a distintos actores armando nuevas bodegas, a nuevos actores entregando los servicios que las empresas químicas necesitan, tanto como para el almacenamiento de pallet place o para el almacenamiento de isotanque. Bueno,
San Antonio está muy cerca y tiene muy buena accesibilidad a Santiago, por ende también muy cerca de esa región de San Antonio también hay un montón de operadores logísticos que ya están instalados y montados en esos sectores para ayudar a las empresas químicas con su almacenaje de distintos tipos de productos. Qué interesante esa parte porque, claro, a lo mejor no lo podemos hacer hoy día por temas de regulación en la región metropolitana, pero obviamente la quinta región y todo lo que es Ruta 78 hace una buena conexión como para llegar acá a la región metropolitana con rapidez. Ahora, también hay un tema importante que sucede porque me imagino que después terminan siendo a veces para los municipios, termina siendo como algo molesto. Estas empresas por el tema de seguridad, y le pasa a los aeropuertos de repente que se construye un aeropuerto hace muchos años y después se llena de población alrededor. Y después la gente que llega alrededor dice, oye, me molesta el ruido del avión, me molesta esto otro, y uno empieza a decir, bueno, pero ¿qué? Acá se instalaron hace mucho más tiempo, y ahí van los temas de los planes reguladores en relación a que no exista, digamos, por ejemplo, poblaciones cercanas a un cierto radio infinitamente en el tiempo, porque si no va a suceder esto mismo, tanto en temas que son molestos a lo mejor para alguien que vive al lado del aeropuerto hoy día, como para alguien que puede vivir cerca de un centro de distribución de productos químicos peligrosos que a lo mejor en un incendio pueden explotar. Hemos visto grandes explosiones en el mundo donde, la verdad, aparte de la empresa, arrasan con una inmensidad de tema de edificios. ¿Se acuerdan cuando fue esto si no me equivoco, en el Líbano? Sí, cuando explotaron en el puerto, o sea, casi desapareció el puerto y esa onda explosiva avanzó una cantidad de kilómetros a la redonda importante. Entonces, por esa misma razón es que estos planos reguladores no se deben olvidar, porque después parece que después los municipios dicen, oye, pero bueno, aprobemos nomás que hayan casas cerca. Justamente, yo hoy trabajo en Clariant. Clariant es una multinacional química con presencia en más de 50 países, 100 plantas operando en el mundo en la actualidad, y Clariant lleva acá más de 50 años, cuando todavía no había población cerca. Hoy ya estamos rodeados de urbanización y tenemos un plan ahí regulador bastante estricto. Pero bueno, tenemos que lidiar con lo que tenemos hoy en día y bueno, como empresa lo que hemos hecho en realidad es hacer un fuerte trabajo con las comunidades. Bueno, y eso también nos ayuda al gremio. Nosotros estamos acreditados en ASIQUIM, que es el gremio para las industrias químicas en Chile. Y ellos vienen también con muy buenas iniciativas. Por ejemplo, existe el Día de Puertas Abiertas. En ese día nosotros invitamos a la comunidad a hacer una visita a nuestra planta para que ellos puedan revisar las medidas de seguridad que tenemos con respecto a la fabricación de nuestros productos químicos, cómo manejamos nuestros almacenes, cuáles son los resguardos que tenemos para evitar o mitigar cualquier tipo de incidente o accidente. Y al final de todo es básicamente eso, tener una buena relación con la comunidad. Pero obviamente ya no quedan paños industriales como en el que estamos nosotros insertos hoy en día, por eso la salida de los operadores y las empresas a la periferia. Carlos, una consulta sobre lo mismo. Una vez que se fue acercando la población a ese paño donde están ustedes y que no tan solo ustedes, sino que hay un grupo grande, importante de empresas que están ahí, ¿qué ha sido el cambio operacional que les ha llevado a ustedes para poder prepararse ante alguna emergencia, ante alguna eventualidad por ese acercamiento de empresas? Yo tengo un poco la idea que han tenido que guardar productos más sensibles fuera, que tienen que sacar productos más sensibles a operadores logísticos que están fuera del radio, lo que tú decías, San Antonio, otros tienen Valparaíso, otros tienen el sector de noviciado. Eso ha sido un cambio en cuanto a proteger a la población.
¿cuánto eso impacta en la operación? ¿Cuánto eso impacta en los costos? ¿Cuánto eso impacta en el día a día de ustedes? Claro. Bueno, nosotros particularmente tuvimos problema con un solo producto y hoy ya tenemos un casi just in time con el proveedor que nos entrega ese producto y nos hace una entrega diaria de lo que necesitamos para la producción. Por suerte, con el resto de la operación no se ha visto afectada y más que todo los operadores cerca de San Antonio los utilizamos para el almacenamiento de nuestras importaciones en isotanque. Tenemos una capacidad limitada de almacenamiento en estanques, por ende necesitamos tener un operador logístico para estar abasteciendo nuestra producción. Pero afortunadamente no ha sido un impacto significativo. Pero de igual forma tenemos algunos planes de mitigación si en el futuro pudiese ocasionarse esta situación. Póngale nomás, Sí. Humberto, póngale. Sí, no, yo quería preguntarle a Carlos respecto a lo que hablaba recién Yanni sobre los eventos, así como pensando algún evento importante que hayamos tenido en nuestro país, así que sea como digno de recordar, porque muchas veces en este tema de la seguridad y los controles influye bastante la memoria, porque en la medida que va pasando el tiempo, los sistemas se van relajando igual. Y eso puede generar que muchas veces cuando no estamos revisando, yo me acordaba cuando Yanni dijo lo del Líbano, yo me acordé de Bhopal, la India, de la descarga de insecticida que tuvo el Union Carbide, que afectó a 40.000 personas, hubo como 40.000 muertos en total. Y un montón de afectados también. Bueno, estamos hablando de otros años también, de otras regulaciones, claro. Pero eso le significó a la empresa salió del mercado, o sea, quebró, hubo un montón de personas que se fueron detenidas, que estuvieron en la cárcel, producto de ese problema, y aún así, como ocurren eventos, siguen ocurriendo eventos. O sea, entonces aquí la idea sería preguntarte, Carlos, si tienes la memoria de algo que haya ocurrido que haya sido significativo en nuestro país para hacer hincapié en el cumplimiento de la regulación que existe actualmente. Uh-huh. Sí, bueno, nosotros tenemos planes de emergencia bastante robustos. Hacemos entrenamientos también de emergencia con respecto a la evacuación o rescate de operarios dentro de la producción. Hace un par de años tuvimos un evento bien importante acá en el cordón industrial con respecto a un vecino fabricante de gas licuado. Y bueno, en ese entonces funcionaron todos nuestros planes de evacuación, hicimos el resguardo necesario, estamos en constante comunicación. La comunicación entre los vecinos industriales es muy importante. Entonces, cuando comenzó a ocurrir ese evento, nosotros siempre estuvimos en comunicación interna con todas las empresas del sector. Entonces, en tiempo real, estábamos sabiendo qué pasaba, cómo estaba la situación, de qué manera la estaban controlando. Ahora, nuestros planes son robustos, por ende, lo que hicimos en esa oportunidad fue detener todas nuestras operaciones, implementar nuestro plan de evacuación y dejar la planta en modo seguro. Eso es básicamente lo que hicimos. Y eso funcionó muy bien. Y bueno, otras empresas nos empezaron a llamar a nosotros para saber qué estábamos haciendo, les comentamos lo que estábamos haciendo y ellos al final terminaron implementando las mismas medidas. Este buen actuar que tuvimos en esa oportunidad está respaldado a través de todos los entrenamientos que hacemos, de la buena relación que tenemos con el cuerpo de bomberos. Para los simulacros nosotros hasta cronometramos el tiempo, cuánto se demora bomberos en llegar acá. Entonces, eso al final te permite estar preparado en alguna situación. Uno nunca quiere que la situación llegue, pero uno siempre tiene que estar preparado en caso de cualquier evento o situación como la que ocurrió en esa oportunidad. Don Jenny, don Marcos. Yo tengo hartas preguntas, pero tiene nomás, pero las voy a ir haciendo de la bueno, manera que yo tengo en mi mente un par de
situaciones químicas en Santiago, un incendio de una fábrica de pintura que estaba al lado de Pudahuel, que fue también importante, no recuerdo los últimos 10 años, pero normalmente las situaciones de emergencias químicas se dan más bien en la calle, cuando se están transportando los productos, ahí se da mucho. Y lo otro que se da mucho también en las cargas y las descargas, por un tema de sensibilidad de los envases. Los derrames. Hay derrames porque se abrió una llave, o porque una uñeta de una grúa pasó a llevar un isotanque, un IBC. Hay cosas que van pasando por esa parte, pero lo crítico es hoy día, me acordaba de un derrame de ácido nítrico en Pudahuel, hay un derrame de ácido sulfúrico que está en la carretera en la 5 Sur, claro. La 5 Sur, la 5 Norte, siempre, normalmente hay algún tipo de emergencia debido a eso, y es porque hay mucho transporte de sustancias peligrosas a nivel nacional. Yo creo que para ninguno de nosotros, de los que están escuchando, es un mito que la minería ocupa muchísimo ácido sulfúrico, y el ácido sulfúrico se transporta en camiones, tanques que se mueven de un lado al otro todos los días por todo Chile. Entonces ahí hay un evento interesante. Otro evento interesante que ocurre en Chile es el transporte de gas licuado, también por carretera. Hay varias empresas que se especializan en eso, y yo creo que comparado con lo que tenemos en el resto de Sudamérica, tenemos un estándar, volvemos al tema del estándar, un estándar elevado para ese movimiento, y además hay empresas especializadas en este movimiento. Hay empresas que solo hacen ese tipo de movimiento, y por lo cual sus conductores, su operación, su torre de control tiene una expertise muy alto para estar preparado en caso de. Yo creo que todos pensamos lo mismo. O sea, estos eventos, en lo posible que no pasen nunca, pero cuando pasen hay que estar preparados, porque si no, la brigada. Claro, las brigadas y todo. Y los bomberos también capacitados. Como dice Carlos, hay que hacer planes de emergencia, hay que probar que los planes de emergencia funcionen, hay que cronometrar cuánto se demora en prepararse en constituirse la brigada de emergencia, cuando es de noche, cuando es de madrugada, cuánto se demoran en llegar carabineros, llegar los bomberos, llegar los expertos de bomberos de productos químicos, porque no cualquier bombas de bomberos, valga la redundancia, conoce o puede hacerse cargo de una emergencia química. O sea, no es... Hay bombas especializadas tanto en Santiago como en regiones, y eso es algo que nosotros no lo vemos, pero hay simulacros constantemente, y uno dice, wow, mira, se demoraron 5 minutos. ¿Cuáles serían las unidades acá en Santiago que son como especialistas? No lo sé. ¿Las empresas para respuesta de emergencia? No, las brigadas de bomberos. Las compañías de bomberos, porque siempre hay una que es especialista en escaleras, otra es especialista en accidentes de carretera. No sé cuál es la de Santiago, me pillaste. Bueno, ¿tú sabes, Carlos? Eso es como un punto. Pero bueno, las empresas químicas también hacen contratos con empresas especialistas en respuesta de emergencia, como Ambipar, por ejemplo, o anterior Suatrans, que ahora es Ambipar. Y estas empresas se especializan en eso. Obviamente, uno también tiene brigadas internas. Nosotros tenemos una brigada de emergencia que cuando suceden incidentes dentro de la planta o algún derrame, el producto químico cuando es derramado, sea peligroso o no sea peligroso, hay un actuar de la brigada para respuesta a esta emergencia. Sí, eso es muy importante. Yo creo, aprovecho, hablando de emergencia, aprovecho de mandarle un saludo a mi papá, a mis primos, porque son todos bomberos. Son todos bomberos en Valdivia. Mi papá fue superintendente del Cuerpo de Bomberos de Valdivia, así que siempre estábamos familiarizados con las emergencias, porque en los años 80, voy a hablar, lo acompañábamos a los incendios, nos subían al carro ahí con mi hermano y nosotros nos quedábamos mirando. Después me hinchan a mí por la edad. No, pero yo soy joven. Sí, vamos a dejar la notadita por ahí. Oye, dice que la compañía de bomberos de Peñalolén
junto al Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa, que es la área de bomberos más especializada en temas de materiales peligrosos. Mira, Sí. Peñalolén y Ñuñoa. Carlos, ¿cómo has visto tú la evolución de la industria química en Chile en función de la preparación, en función de la respuesta, en función de esta agrupación de la SICIM? ¿Cómo has visto la evolución en los últimos años? Ha sido muy buena, muy buena. ASIQUIM, que es el gremio de las industrias químicas, tiene programas de certificación, de regulación y control que son certificados mundialmente, como es el Responsible Care. El Responsible Care viene exclusivamente a eso, a ver la seguridad de las operaciones dentro de las industrias químicas. Uno para poder certificarse o homologarse en ASIQUIM o para unirse a este programa, debe pasar por una certificación, debe pasar por una auditoría de este gremio en donde vienen y revisan protocolos que están estandarizados a nivel mundial para la producción de químicos. Y la evolución ha sido buena. Yo, cuando partí en Quimetal era una empresa asociada a SICIM, entonces he visto la evolución o la integración de muchísimas más empresas, no tanto de la industria química, sino también, por ejemplo, en la última cena que participé el año pasado, ya estaba SQM siendo socio de ASIQUIM, para también certificarse en Responsible Care y participar de estos procesos de certificación dentro de sus operaciones, porque también ellos manipulan y trabajan con sustancias peligrosas. Otras empresas también, como la nombrada anteriormente, Ambipar, que se especializa en respuesta a emergencias químicas, también es parte del gremio. La evolución ha sido muy buena. La evolución, la legislación, las regulaciones han ido modernizándose, se han ido actualizando y junto con esto las empresas también se han ido con el tiempo haciendo mucho más responsables de estos tópicos. Un tema que para mí, que he visto una evolución positiva, es el poder tener acceso digital a las hojas de seguridad. Cosa que antiguamente era un parto, tener acceso a la hoja de seguridad. Hoy día hay sistemas, yo conozco por lo menos el SISKIM, que tú puedes tener acceso a la hoja de seguridad de los productos que tú estás transportando o los productos que estás almacenando. Y eso para mí, el tener el acceso a la palma de la mano, decir, mira, voy a transportar, no sé, 2, 3, 5, 9, 6, 5.1 que nos ha tocado por ahí en algún momento y decir, mira, tengo que tener todas estas precauciones, tengo que llevar esto, tengo esto otro, es algo que antiguamente era difícil poder acceder a ese tipo de información y hoy día con la digitalización de estas hojas de seguridad, uno puede, cuando te dicen, bueno, hay que almacenar esto, hay que llevar esto, ya puede ir mirando qué es lo que tiene que llevar con los elementos de protección personal, porque puede sonar raro, pero no transportar y almacenar productos químicos peligrosos, no todos tienen el uso de los mismos elementos de protección personal y las mismas medidas de seguridad. Es como contradictorio, uno podría decir, todos tienen un mismo paraguas. Sí y no. La mayoría tiene un paraguas, otros tienen otros paraguas, y ahí es donde es lo complejo de este movimiento de sustancias peligrosas, productos químicos, porque ahí nos puede ayudar un poquito más, Carlos. Hay categorías 9 que es como, sí, son productos peligrosos, pero no ya tanto. no tanto. El 9, se dice en la industria, el 9 es el amigo de todos. Ya, el 9, cuando tú dices voy a transportar 9, como que al transportar y almacenar 9, como que te relajáis un poquito. Pero te dicen, oye, hay que transportar 5.1. Ahí empezáis a transpirar, ¿no, Carlito? Sí, claro. Carlos, porque, aprovechando, el Carlos le podría contar a la gente que está escuchando, porque como se ha estado ampliando el programa y lo escuchan personas de toda la industria, o sea, no solamente logística, entonces para que justamente aproveches de contar el tema de la nomenclatura y de dónde vienen las clasificaciones
así como general nomás, para Sí, que... ¿Sí? las clasificaciones son por una norma de clasificación de sustancias peligrosas, parten de clasificación 1 hasta la 9. 9 es que se dice que es como el amigo de todos, pero no deja de ser un producto peligroso. Tenemos, hoy en día yo acá en Clariant manejo distintas sustancias, líquidos inflamables, sólidos inflamables, 5.1 que es un comburente, que es una materia prima en donde hay que tener bastante cuidado. Por eso siempre hay que tener muy actualizadas las hojas de seguridad. Tienen bodegas especiales para este tipo 5.1 y 5.2 que son peróxidos orgánicos, los tenemos en bodegas especialmente para estos productos, separadas de la producción, separadas de las otras bodegas, en un radio importante donde no haya nada porque son productos más sensibles. También trabajamos con tóxicos que son clase 6, 8 corrosivos y los 9 que son los misceláneos. Y esta nomenclatura viene de una normativa que es la 2190 que clasifica estas sustancias para el transporte. Hoy en día ocupamos la misma normativa para el almacenamiento, de los mismos pictogramas, etcétera. Ahora de a poco, bueno, no de a poco, desde el 2019 aproximadamente, se generó un nuevo decreto, que es el decreto 57, que viene a hacer la regulación y ser más estricto en realidad con el tema de los pictogramas en el etiquetado de los productos, para que el operador o quien los manipula tenga mucha más certeza, porque si el operador ve un 9, es un 9, no dice nada, pero la nueva normativa trae imágenes o pictogramas un poco más explícitos. Por ejemplo, un corrosivo ya sale una manito con un químico en la mano que te puede provocar quemadura, o sale una silueta de un humano con temas pulmonares o cancerígenos. Entonces, la legislación se está haciendo más robusta. Todavía en el tema del almacenamiento no está rigiendo completamente este nuevo decreto, porque hay materias primas que no son clasificadas como peligrosas en el 2190, pero sí tienen peligros para la salud. Entonces, ahí estamos todavía en esa línea gris de saber si más adelante todo lo que tenga pictograma de advertencia o atención va a tener que estar almacenado en una bodega de sustancias peligrosas, o va a haber alguna flexibilidad para poder mantener en bodegas comunes algunos materiales que no tengan esta clasificación antes señalada, que tenía que ver con el 6, 8, 9, ese tipo de clasificación. Ah, muy bien. Nosotros usábamos en la industria la 1411 para ¿Sí? los rombitos ahí, como teníamos que tener bodegas de lubricante, de solvente, y Justamente. también, sí, y de gases también, pues. O sea, ese era como tener separado el acetileno del oxígeno, por ejemplo, Exacto. que a veces los mecánicos usaban y era más fácil dejar los dos. Los dos juntos. Los dos tanquecitos juntos, porque es que jefe, el otro queda al otro lado. Entonces, por eso, esos son los cuidados que hay que tener. La de compatibilidades químicas es muy importante al momento del almacenamiento. Sí. Muy, muy importante. Y esa tabla la encontramos en el Decreto Supremo 43. Ya. Muy Carlos, bien. Según tu experiencia, Chile en general, ¿cómo está en el tema de productos, en el transporte, en el almacenamiento, en comparación con el vecindario? No, yo creo que Chile tiene un alto estándar en la región. Bueno, nosotros acá en Clariant tenemos plantas en Argentina, Perú, Colombia, Brasil, que es como la matriz más grande de Sudamérica. Y claro, Chile tiene un alto estándar, muy alto estándar. Muchos expertos en seguridad para productos peligrosos de Chile viajan a hacer charlas a los distintos países de la región, precisamente por el buen know-how que tenemos o la credibilidad o porque hacemos las cosas bien en realidad. ¿Sí? Básicamente para que no pasen situaciones extremadamente peligrosas o tienes que acatarte a la regulación, tratar de hacer las cosas lo mejor posible y constantemente estar capacitando y actualizándote de las normativas. Oye, Carlos, consulta.
en relación a que somos un país sísmico, ¿cómo se comporta ahí también el cuidado del almacenaje de los productos químicos o cualquier producto explosivo? Porque hemos visto muchas veces cómo se van cayendo y desplomando los racks. Entonces, acá son todos siempre a piso. Hay algunos que van digamos, en racks, en niveles. ¿Cómo es el almacenamiento en general? Y producto también, insisto, de este país sísmico, ¿tenemos alguna normativa que también obviamente cuide esa parte? Mira, antiguamente el decreto 43 hacía alusión a una normativa europea con respecto a la certificación de racks y infraestructura para los almacenes. Hace muy poco se creó una normativa que es a través del Instituto Nacional de Normalización, y ellos crearon, tengo entendido que ellos crearon una normativa especial para el tema de los racks. Ahora bien, todos los productos químicos que son peligrosos tienen que tener envases certificados. Nosotros, por ejemplo, hoy en día compramos IBCs, compramos en Argentina, y para poder ocuparlos en nuestras exportaciones debemos certificar ante la UTEM, que es el único ente regulador aprobado por la Directemar, hacer la certificación de estos envases. Y son pruebas realmente de resistencia. Tenemos, no sé, un IBC con 1000 litros de agua, tenemos que dejarlo caer de una altura importante y ver cómo se comporta cuando llega a piso. Y lo hemos hecho así. Hemos hecho estas pruebas y el IBC se comporta y resiste de muy buena manera. Resiste tanto la estructura como la botella. Lo mismo se hace con las bombonas de 200 litros, recuerdo cuando estaba en Quimetal certificábamos los sacos de papel y los tirábamos en distintas posiciones para ver que este saco no se rompiera al momento de caer al suelo. Entonces, si bien no existe una regulación concreta con respecto a este tema, sí hay otras aristas que también se involucran en este tema y nos dan la certeza de que en caso de algún sismo o algún evento telúrico, los envases son los que entran en acción y resisten de mejor manera el producto, lo protegen. Interesante esa parte, porque Muy uno interesante. pensaría que obviamente tienen un resguardo mayor los envases, primero que todo. No necesariamente por la zona sísmica nuestra, pero ya solo por el hecho de ser un producto peligroso, tienen una protección mayor en el envase. Entonces creo que eso también es súper positivo. Exacto. Claro que sí. ¿Cómo les afectó la actualización del el decreto supremo 44? O sea, con la identificación de las matrices, porque a ustedes que tienen harto contacto, o sea, yo creo que tuvieron harto trabajo respecto al desarrollo de esas matrices y la actualización. Sí, bueno, nosotros tenemos acá varios sistemas con respecto a la prevención de riesgo, matrices de riesgo y todo lo demás, y tenemos, bueno, estándares europeos. Entonces, por ejemplo, nosotros acá trabajamos con un sistema que se llama EWA, en donde es básicamente una matriz de riesgo y que vamos incorporando ahí cada una de las acciones que se hacen en la operación. Y vamos viendo la mitigación de cada uno de los impactos, no tanto físicos, sino que también ergonométricos, ambientales, de seguridad, y esa matriz en realidad nos permite mapear nuestra operación, ver dónde pueden estar los casos de mayor riesgo, porque estas matrices te van dando como unos rangos y te van indicando a través de un semáforo si las medidas que tú estás optando para mitigar estos riesgos son accesibles, te da un color verde. Si hay algo por hacer aún, te da un color amarillo, y si definitivamente tú tienes que parar ese trabajo hasta mitigar completamente el riesgo, te da un color rojo. Esas matrices, nosotros ya veníamos con ese estándar. Entonces, al final, la implementación de este decreto fue qué alivio. Ya teníamos muy avanzado este tema. Ya, genial. Y respecto a eso, bueno, tú conversabas al principio del tema de la capacitación, pero
¿Ustedes cumplen lo que dice la norma o están constantemente haciendo más capacitación? No, vamos mucho más allá. Sí. Vamos mucho más allá, sí. No solo tenemos las capacitaciones que son obligatorias, sino también tenemos, por ejemplo, y hemos intentado buscar una forma mucho más didáctica de entregar la información a nuestros operadores. Por ejemplo, nosotros hoy en día estamos ocupando una aplicación que se llama Kahoot. La aplicación Kahoot es una aplicación que te permite hacer quiz de preguntas y tú te conectas a través de tu celular y en tiempo real vas respondiendo las preguntas y te da puntaje a través de el tiempo de respuesta y la respuesta correcta. Y eso al final te entrega un podio al final. Entonces, ¿nosotros qué hacemos con esta aplicación? Básicamente lo que realizamos es hacer quiz de preguntas con respecto a nuestros procedimientos, a nuestros Word Instruction, a nuestro código de ética, a nuestro, no sé, decreto, a nuestros checklists que hacemos en nuestra operación. Y eso ha permitido que los operadores en realidad se interesen mucho más. Yo de repente me doy unas vueltas por las bodegas y he visto a mis operadores estudiándose el procedimiento, porque mañana hay Kahoot. Entonces, eso ha sido muy, muy, muy interesante, muy, muy, muy divertido, además, de una forma mucho más didáctica y lúdica de aprender. Sí, porque nosotros de repente nos hemos encontrado que, o sea, teniendo que saber cosas básicas, por ejemplo, quién se hace cargo de la emergencia, o sea, cosas tan sencillas, las personas no saben responder, o por ejemplo, qué hacer en caso de una emergencia química, o qué hacer en caso de un incendio. Y las personas te responden, pero no responden como está normado o establece el procedimiento. Entonces, es importante lo que tú comentas, Carlos. Exacto, cada área tiene su líder de evacuación. Y ese líder de evacuación todas las mañanas tiene que pasar una lista. Y esa lista tiene que estar pegada en el diario mural y subida a un SharePoint donde los demás líderes de la área ven cuántas personas hay en cada área. Así en una emergencia nosotros tenemos nuestros puntos de encuentro y esas listas son llevadas por el líder de la evacuación y en ese punto de encuentro pasamos lista. Si falta algún operador, damos aviso a la brigada para que entre en la zona y a ver qué puede haber pasado con esa persona o no sé, estaba en el baño, no sé, cayó desmayada, etcétera. Ya, sí, porque muchas veces se ve esto como un problema de capacitación y en verdad es un problema de cultura, de culturización, más allá, porque el chileno, digamos, en Sudamérica en general tiene una baja percepción de riesgo. Entonces, cuando tú entras a los sistemas donde requieren tener más ojo con los controles y las actividades que se realizan, la verdad que es un desafío. Es un desafío. Y los de mantención son todos Superman. Somos Superman, sí, porque nos capacitan harto porque estamos expuestos mucho a los riesgos. Carlos, mi última consulta para que después Humberto se explaye más, porque creo que tiene 500 preguntas más que hacer por ahí. Carlos, ¿cómo es las preguntas? ¿Cómo es la fiscalización de los entes regulatorios? Bueno, tenemos varios tipos de fiscalizaciones. Bueno, una de la principal es nosotros todos los meses tenemos que mandar un reporte con nuestras sustancias químicas que pueden ser precursores de psicotrópicos o precursores de armas químicas. Ese informe se llama CIREGAR y es enviado mensualmente con nuestros inventarios, nuestro CINI y nuestro SAU, para que no se nos pierda un kilo de producto. Y hay otro que es también el DASUSPEL, que también es el que nos permite entregar a las autoridades nuestros movimientos semestralmente. Al final todo va de la mano en nosotros demostrar de que las cosas se hacen bien. Y fiscalización de que... fiscalización también. Fiscalizaciones como tales. Nos fiscalizan hasta los pallets. Por ejemplo, viene el SAC a fiscalizar los pallets que nosotros tenemos almacenados en las bodegas para ver si tienen los sellos de fumigación, por ejemplo. Ahí tengo una duda. ¿Por qué el SAC en lo tuyo por exportación? No, me imagino que es una rama del SAC, porque siempre viene el SAC a ver el tema de la madera, más que todo. Por si los pallets llegan con hongos o alguna infección tiene que en otro país.
Pero el SAC te monitorea solo los pallets. Solo los pallets. Solo los pallets. Viene a buscar los sellos. Anota los sellos de los pallets y bueno, tú con el sello podías hacer la trazabilidad perfecta completa. De dónde viene ese pallet, quién lo fumigó, qué tratamiento usaron, etcétera. Y ahí el ente regulatorio de la normativa de almacenamiento y transporte es la Ceremi, ¿cierto? La Ceremi, justamente. Sí, la Ceremi. Y para el control de precursores de psicotrópicos o armas químicas, el Ministerio del Interior. Ah, mira. Ahí, eso es nuevo para mí. No cachaba ese control de eso. No me hubiera imaginado, a lo mejor en temas farmacéuticos me lo hubiera imaginado, pero en industria química propiamente tal me dejaste, aprendí algo nuevo hoy día, eso es muy bueno. Excelente. Don Gianni. Sí, Don Gianni. Hace un tiempo, no recuerdo bien si fue en Concon, en ENAP, que cayeron estas personas adentro creo que tiene que haber sido un IBS, ¿o no? Que cayeron dentro y murieron asfixiadas cada una de las que iba entrando finalmente a salvar a su compañero. Creo que fueron 3 o 4. No eran IBS, porque los IBS son de 1 tonelada, son chiquititos. Son como un BINS los IBS. Bueno, lo que explica Gianni también se dio en una clínica acá en el sector oriente. Recuerdo que estaban limpiando una fosa y había generación de sulfídrico. Y entró alguien a limpiar, cayó desmayado, entró el otro a ayudar, también cayó. Claro. Y sí. Bueno, ahí hay una muestra, insisto, porque por ejemplo, los que tengo entendido que entraron a este contenedor, a este tanque, digamos, cae el primero que estaba limpiando, entra el segundo, pero entonces uno dice, bueno, son empresas grandes, ¿cómo no van a tener la preparación ellos al momento de limpiar, por ejemplo? Ahí fallaron varias cosas. Pero ahí había un riesgo siempre inminente. Sí. En el caso, a lo mejor, de las personas que estaban en la calle, fue una circunstancia diferente, porque a lo mejor ellos iban preparados para otra cosa. Entonces, exacto, la otra persona lo ve desmayado, baja, también cae desmayada por lo mismo. Entonces, ya claro, ahí ya no hay mucho más que hacer, a esperar que llegue bombero, y aun cuando llegue bombero rápido, en este caso, la asfixia es también de un proceso inminente y rápido. Sí, justamente ahí Humberto puede saber mucho más, que está ligado al tema de la mantención, pero cada vez que nosotros hacemos un trabajo en la empresa, o sea de mantenimiento o de limpieza, por ejemplo, para los trabajos en espacios confinados, hay que firmar un permiso de trabajo, y ese permiso de trabajo viene ligado a un análisis previo del riesgo en la zona, con la gente de prevención de riesgo, con la gente que va a ejecutar el trabajo, con la gente que opera las maquinarias, y es muy importante hacer ese tipo de gestiones antes de saber qué equipos tengo que ocupar si voy a hacer un trabajo en espacio confinado. Nosotros, bueno, los operadores, antes de hacer ese tipo de trabajo, tienen que pasar por el policlínico toma muestras, toma signos vitales, revisa presión, y si está apto o no para poder hacer ese tipo de trabajo. Si necesitamos full face, si necesitamos máscara de medio rostro, si necesitamos filtros para ácido, filtros para polvo, etcétera. Todos esos componentes son analizados previo a hacer el trabajo. Y por esa justa razón es muy importante hacer este análisis y firmar los permisos correspondientes para que todos estemos claros y seguros de que se hizo todo antes de poder hacer ese trabajo. Ahí es donde entra el autocuidado al final. Justamente. Mira, acá tengo lo que tú mencionabas de la H. Dice, a ver, hace un comunicado, una ficha, la 28 de trabajadores fallecen asfixiados al interior de cámara de alcantarillado. Y dice, un grupo de trabajadores se encontraba construyendo una cámara de alcantarillado y uno de ellos desciende para cortar un tubo de PVC. Durante la actividad pierde el conocimiento y cae al fondo de la cámara. Al percatarse de esto, otro trabajador decide bajar a socorrer a su compañero y pierde también el conocimiento. Finalmente, un tercer trabajador intenta efectuar un rescate con las mismas consecuencias. Este último logra ser socorrido, sin embargo, los dos primeros perdieron la vida en el lugar. Bueno, y acá dice causas del accidente, y obviamente para los trabajadores las lecciones aprendidas y para la empresa las lecciones aprendidas. Sí, pues el sulfídrico es letal.
Sí, lo que pasa es que hay ciertas acciones que toman, bueno, siempre un accidente tiene mayor, un porcentaje mucho mayor que acción que condición. Eso es una cuestión que nos enseñan o que hemos vivido en la industria por mucho tiempo, pero normalmente ocurre otro problema que tiene que ver con que las personas o los equipos que van a hacer algún tipo de mantención o que están trabajando no tienen los instrumentos y los conocimientos, porque ese accidente precisamente fue porque no iban con un instrumento para poder determinar si habían gases. Para la medición. Por eso, para la medición. De hecho, una de las cosas que uno debiese hacer cuando van a meter a una persona a un espacio confinado, sea cual sea el espacio confinado, es medir los gases. Sí, pues, justamente. Si hay exceso de CO2, anhídrido sulfuroso, hay una chacalada de cuestiones que de repente uno obvia. Dice, cuando me pasó un par de veces que metíamos a las personas a limpiar los pozos los pozos de la salida de agua, del residuo de agua, cuando tú limpiáis y sacáis, esos estaban llenos de etileno o llenos de CO2. Entonces y el de mantención, no, oye, métete a Pedrito. Oye, pero espérate un poquito, revisamos, ventilamos primero. Verdad. Pero tiene que ver con eso, de repente con la urgencia, se olvidan esas partes de los protocolos y tiene que haber alguien muy, muy, muy iluminado, digo yo, que esté limpio, que no esté metido en la operación, porque los que están metidos en la operación, oye, no, métete nomás, si no vamos a perder media hora, bueno, vamos a perder media hora de producción. No, espérate, tiene que haber alguien que no tenga ese componente. Por eso el prevencionista de riesgo es tan importante en una organización y que sea, yo siempre he tenido una conversa con los prevencionistas, que no sea un asesor, sino que sea parte integrante de los equipos y que nos ayude a la toma de decisiones in situ. Porque a veces el prevencionista, sí, pero es que yo lo dije. Sí, pues, pero es que lo digáis, a que me exijas que no lo puedo hacer porque está ahí, es distinto. Pero tiene que ver con eso, capacitación, condición, capacitación y los implementos. Yo me acuerdo que fue bien bullado ese tema de las personas que entraron a la alcantarilla y estaba, claro, la concentración de gases lo fulminó inmediatamente. Y ahí no podía ser bien poco. Yo creo que ahí el tema muchas veces el costo, porque las empresas evalúan en función de costo y no cuantifican el riesgo. Ahí se equivocan un poco las empresas, porque a veces algunas empresas ven la prevención como un costo, y yo creo que es totalmente lo contrario. Yo creo que la prevención es una inversión, porque fallaste en la regulación, las multas son altísimas. Más si al final se involucra la salud o la vida de una persona. Eso te significa el cierre completo de tus operaciones, pero casi per cápita. Sí, nosotros hemos visto empresas que de repente tienen que hacer un trabajo y en vez de contratar un prevencionista para que esté ahí in situ asesorando al supervisor, contratan las horas necesarias para preparar los ART y ver los permisos y después... No, si total está el supervisor ahí, pero el supervisor está viendo los trabajos, las coordinaciones. Entonces, el supervisor quiere que la operación funcione, pero no tiene la mirada de que, oye, esto es peligroso, esto no lo podemos hacer, por eso el supervisor quiere ir. Sobre todo con trabajos que son de alto riesgo, porque... El tema ese es un tema complejo, porque siempre se ha dicho en la industria, el querer... abaratar costos por el lado que no te va a abaratar costos es complejo. Economías mal entendidas, creo yo. Lo barato cuesta caro. Lo barato cuesta caro. Y la omisión, en este caso, la omisión cuesta caro. Tú dices, claro, costo, porque no tenían el implemento, pero murieron 2 personas. Pues el costo de 2 personas es infinitamente mayor que un aparato que ya no lo tenía. Arriéndalo por 20 lucas, arriéndalo por 30 lucas. Y ahí hay un equilibrio macabro, digo yo, entre el que está contratando y el que presta servicio. Porque el que está contratando quiere contratar lo más, siempre el que contrata quiere lo más barato posible o al menor costo posible. Pero el que está haciendo el servicio tiene que decir, sí, mira, pero estos son los riesgos si tú querés que sea a 10.
pero si es a 15, yo tengo todo esto otro cubierto, pero no hay tampoco una interacción absoluta en decir, mira, a mí me pasa, y hemos tenido largas conversas con Don Carlos y con algunos otros personajes de ese lado. Sí, claro, tú querías un servicio a 15, ok, pero el servicio a 15 no lleva esto, no lleva esto otro, no lleva aquello. Ah, no, pero es que tiene que llevarlo, entonces no podéis comprarlo a 15. Justamente. Tiene que ser a más. ¿Y por qué? Porque tiene esto. Pero hay empresas que dicen, ok, ya no, yo te acepto, bueno, lo hago a 15. Pero el riesgo después, pero el riesgo alto, y después si llegase a pasar algo que en la ley de probabilidades nosotros sabemos que, claro, puede ser 1 en 1.000.000, pero si te tocó ese 1, pero es que usted pagó poco, pues sí, pero pagaste poco y todo lo que ocurre posteriormente es algo que hay que meterlo en la... Es como una ruleta rusa. Exactamente, una ruleta rusa, sí. Y aquí vamos a apelar a todo el mundo, pero en Chile estamos muy acostumbrados a, oiga, pero lo más barato posible. Y nos obviamos de todas esas otras cosas que llevan componentes que hacen que el valor, que el costo de lo que estáis cobrando sea mayor. Seguridad, mantención, depreciación, reinversión. Oye, pero si a mí no me interesa, te dicen, sí, pero porque si no, claro, te puedo prestar servicios por una empresa de servicios, te puede prestar servicios por un año, pero al año se murió porque no le dio. Po. Y claro, al que está contratando quiere contratar barato, pero todavía es una rueda media atípica, digo yo, de cómo se debería llevar ese tema. Siendo así, bien honesto, que la industria química no se preocupa mucho porque se cumplan todo y hace la diferencia cuando una empresa tiene todas en norma. De hecho, hoy día hay muchas empresas químicas que contratan servicios con una condición que la empresa esté adherida a lo que planteaste originalmente, Carlos, a SICIM, que homologado a SICIM. Homologado con SICIM. Y eso tiene ciertos costos estar homologado a SICIM, pero tiene el respaldo que estáis cumpliendo con toda la normativa y que vas a tener un respaldo en el caso de que pueda pasar alguna emergencia, que es al final lo que hay que estar mirando hoy por hoy. Sí. Y ahí, Carlos, una consulta, ahí lo que tú ves generalmente, porque para la industria química yo creo que es bien estricto el estándar, pero para las otras empresas, o sea, pues, lo que conversaban recién, o sea, por ejemplo, no sé, ustedes entregan una carga y esa carga se distribuye. ¿Cuál es tu visión respecto a eso? O sea, porque para la industria química puede ser alto el estándar y en general. Al final, si tú no cumplís un estándar, son barreras de entrada con tus competidores. Porque, bueno, nosotros exigimos a nuestros proveedores altos estándares como los que nosotros cumplimos. Nosotros cumplimos muy buenos estándares para nuestros clientes y nosotros pedimos lo mismo a nuestros proveedores hacia nosotros. Entonces, somos bien rigurosos en ese tema también. También generamos revisiones, pedimos documentación, que los envases vengan con el etiquetado correspondiente, que vengan con las medidas de seguridad correspondientes. Cuando llegan camiones con recepción, revisamos que sus equipos estén acordes con el decreto 298, por ejemplo. Y revisamos estándares. Y si no cumplimos con esos estándares, bueno, tenemos sistemas de reclamo contra nuestros proveedores. Nosotros acá tenemos un sistema que se llama QNS y con las QNS nosotros levantamos todos estos tópicos de seguridad o estos incumplimientos en los que vienen nuestros proveedores y finalmente es nuestro global el que hace los contratos con los proveedores, el que pide explicaciones, le dice, oiga señor, usted no me está cumpliendo, si esto se vuelve a repetir, bueno, voy a tener que buscar en el mercado una alternativa. Al final estás obligando a los proveedores a tener un estándar parejo, lo más acorde posible a los nuestros, como así también a nosotros nos exigen nuestros clientes tener altos estándares en temas de seguridad. Don Gianni. Bueno, estamos en la hora también, así que... Sí, bueno, sí, es que estoy esperando que hable uno de ustedes para yo tocar la campana y... pero ¿por qué no toqué la campana a Carlos? No sé, sí, pues viste, a nosotros siempre. Es que le voy a tocar la campana al Marcos. Porque está muy entretenido esto. Sí, oye, que está entretenido porque llegamos como
como decíamos recién, al punto neurálgico que tiene que ver con los peligros y los riesgos y aquí vamos a hablar un poquito de las personas, porque al final uno puede tener todo el mejor estándar, las mejores intenciones, los mejores controles, pero son las personas las que ejecutan. Justamente. Sí, Justamente. Sí, bueno, en el liderazgo para la logística de productos químicos deben haber personas relacionadas a la logística, porque debe entender de procesos, debe entender de flujo. Ya, yo no sé si hay una entidad educacional hoy en día en el país que te entrene para trabajar con productos químicos o con productos peligrosos. Yo entiendo que no. Por ende, es bien autodidacta meterse en este tema. Es bien autodidacta. Voy a Task corregir. Logistic. Voy a corregir. Entiendo que bomberos sí tiene, pero no sé si cualquier persona de pie puede ir a bomberos a tomar un curso. No lo sé. Ahí peco de no tener la información. Pero bomberos sí tiene un alto estándar de capacitación en temas químicos y de sustancias peligrosas. Pero no Claro, sé si... nuestra brigada de emergencia hace varios entrenamientos con bomberos, pero como para respuesta de emergencia más que a temas químicos. Aquí habría que preguntarle a algún bombero de la familia, le voy a preguntar porque está la academia, sí, porque está la ANB, que es la Academia Nacional de Bomberos, y ahí tengo entendido que se imparten conocimientos respecto a las emergencias. Lo que veíamos la otra vez, ¿te acuerdas, Marcos, cuando vimos ese video del Bleve, que era, no me acuerdo si era Colombia o Brasil? Sí. Ese que era el cambio. Estaban los bomberos se notaba que no, porque estaban al lado atendiendo la emergencia. No se acercaron nunca al camión. Sí. Eso. Últimas palabras, don Carlos. Yo creo que vamos a tener que hacer un próximo programa para seguir hablando del tema peligros y riesgos, error humano. Preguntas a Carlos, ¿cuáles son los productos químicos que son más sensibles? ¿A dónde hay que poner más ojo en almacenamiento? Hablamos poco de almacenamiento de productos químicos, qué son las normativas, cómo en Clarion ordenan los productos químicos dentro de una bodega, porque Carlos ha ido mejorando mucho su layout, y dentro de ese layout hay cosas que antes se hacían de una forma, después se hacían de otra. Cómo el vecindario de Carlos también lo ha ido entre ayudando y apretando a tener que cambiarse. Me gusta mucho la parte cuando habla de que colaborativamente, que en Chile cuesta mucho que se haga colaboración entre la industria química tiene una colaboración entre cada una de ellas. Yo sé que tienen muchas reuniones en ASIQUIM y hay gente que trabaja con Oxiquim, Carlos trabaja con Oxiquim, con Matisen, con la misma gente de Quimetal, con la misma gente de Quimas. Hay una relación bien estrecha. Me falta ver en ASIQUIM, por ejemplo, a operarios logísticos como Imolog y esa gente que todavía que al parecer no se incorporan a ASIQUIM para hacer la cadena de suministro de químicos un poco más larga en esa. Entonces, entiendo que Imolog ya está en proceso de acreditación. En proceso de entrar, sí, pero no estaba todavía. En ASIQUIM hay distintas comisiones. Yo pertenezco a la comisión logística de ASIQUIM y ahí, bueno, a través del gremio de la industria química tenemos una comunicación más directa con otros gremios, como por ejemplo el gremio de las autopistas. Hoy en día ya estamos trabajando con ellas para hacer una incorporación o entrenamientos o simulacros en carreteras con respecto a respuestas químicas o desastres de transporte de alta magnitud. Justamente. Porque esas se dan de vez en cuando. Hay que tener en cuenta que en Chile el combustible que le echamos con los cuales vemos todo el movimiento, se transporta 100% por carretera. O sea, a cada estación de servicio llega un camión de cual sea la estación con harta cantidad de combustible adentro, 35.000 litros que andan dando vueltas, y entonces cualquier cosa que pase ahí es cototo. La capacitación que tienen esos conductores. Y el control también. Y el control, claro. De hecho yo he tenido gratas sorpresas donde hay empresas hoy día que restringen el movimiento de camiones con combustible
que dicen, no vamos de combustible o de gas, no vamos a conducir, no vamos a operar de noche para que el conductor pueda dormir y tener el descanso correspondiente y no tener alguna probabilidad de incidente o de accidente. Y eso ha ido cambiando con el tiempo, o sea, sí, en pos del beneficio de la seguridad completa, no tan solo la seguridad de la empresa, sino que la sociedad, la seguridad de la sociedad en conjunto. Así es, pues yo conozco empresas que, por ejemplo, le avisan al conductor un mensaje en la pantalla, te quedan 30 minutos para buscar un aparcadero. Un aparcadero. 30 minutos no buscaste el aparcadero, se te apaga el motor. Sí, claro. Entonces, eso es una gran ventaja hoy día comparado a años anteriores. Sí. A décadas anteriores. Por ahí del 80. Parece que se le pegó. El Gianni se congeló. Sí, se congeló. No puso una foto. Puso una foto y se fue. Sí, eso se hacía en pandemia. El Gianni no pestañea, hay que hacerle así como... Estoy fijo. Lo iba a llamar por teléfono. Oye, terminó el programa. Se nos fue volando el tiempo, así que vamos a tener... Oye, pero me van a tener que invitar a tomar café. Porque yo sé que el Marcos va a ver a Carlos, así que vamos a hacer la visita respectiva. Tenemos cierta frecuencia de café, don Humberto, lo podemos invitar a claro, un día de café con don Carlos ahí por el lado de Maipú, hay que dar una vueltecita, ¿cierto, don Carlos? O nos podríamos juntar en Quilicura también. Sí, también nos podríamos juntar allá. Sí, aprovechamos de levantar información para el próximo episodio de sustancias peligrosas. Súper. Sí. Oye, ya vamos terminando nuestro programa. Yo justo le iba a decir a Gianni que nos diera la despedida y por eso lo quedé mirando y dije, ¿qué pasó con Gianni? ¿Qué pasó? Oye, no, pero espera, quiero darle las gracias a Carlos y también a su empresa porque que esté acá presente, que la hayas nombrado por todo el trabajo que están haciendo, así que gracias, Carlos, a la empresa que estáis trabajando y sé que también tú tienes proyectos personales, así que también que todo siga saliendo muy bien, que el emprendedor tiene unos desafíos gigantes y que eso se puedan cumplir porque de verdad es muy difícil hoy en día emprender en Chile. Sí, ser emprendedor no ha sido fácil, la verdad, pero el que se rinde no tiene premio, así que vamos que vamos. Así es. Que se puede. Muy bien. Sí. Oiga, agradezco a usted igual la invitación. Siempre un gusto conversar con usted, buenos amigos que nos hemos visto en otras circunstancias también. Y nada, hablar de logística me encanta, que es lo mío. Espectacular, don Marcos. Un último Muchas mensaje. gracias, don Carlos. Señores, que un agrado verlos nuevamente, repetidos ya en varias partes, pero siempre un agrado, como dice don Carlos, hablar de logística, que es algo que nos apasiona. A los que nos siguieron hoy día en vivo, muchas gracias por estar, y a los que nos van a escuchar después en Spotify, está entretenido el programa, y como siempre nos queda una segunda patita porque hay mucha información, hay mucho tema de logística, hay mucho más que aprender, así que por ahí vamos a ir invitando a don Carlos para la segunda patita de este tema que nos gusta, nos apasiona, y hay mucho que aprender todavía, así que muchas gracias, señores, nos estamos viendo. Yo feliz, así que estamos a disposición. Espectacular. Oye, harta información que revisar. Vamos a estar en la segunda parte, hablando sobre logística de sustancias peligrosas. La próxima semana tenemos Expomin. Vamos a estar por allá igual. Vamos a levantar información interesante. La próxima semana invitado a nuestro amigo Sebastián Levin para hablar del marketplace y hablar de un sistema de control de inventario que lo encuentro muy atractivo, que es Inventaria. No, Seba es un capo igual. Seba es un capo también, y queremos escuchar más de Inventaria porque por ahí está haciendo harto ruido, un ruido beneficioso, así que próxima semana vamos a hablar sobre Inventaria. Sí, justo tiene una actividad en Concepción el Seba, así que ahí lo estamos difundiendo con los conocidos de allá. Bueno. Sí, oye, muchísimas gracias a todos. Gracias, Carlos, por habernos acompañado. Estuvo súper interesante la conversación. Don Gianni, muchísimas gracias. Nos vamos a estar viendo pronto. Y don Marcos, espero que estés muy bien. Nos vemos en Expomin. Y Gianni, nos vemos mañana. Nos vemos mañana en la tarde. Sí, pues, sí. Mañana van a la tarde. Mañana en el otro programa. En el otro programa. En el otro programa, sí. Nos vemos, Carlos, que esté muy bien. Nos vemos. Gracias, Carlos.
Chao. Abrazos. Quiero pasándolo bien.